los titulares. Comencemos con las noticias, y es que hoy se llevó a cabo la quinta edición del Foro Esquipulas. El principal orador el día de hoy fue el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Para el presidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de los pilares para lograr un desarrollo económico en el país es preguntarse quién realmente manda en la sociedad. Según Correa, la economía no es un asunto puramente técnico, sino político, y recalcó que América Latina desde siempre ha sido gobernada por las élites poderosas. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El mayor daño que se le ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un asunto técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades han convertido, sobre todo los economistas, en funcionales a los poderes dominantes. Según Correa, la clave para haber reducido la pobreza en su país fue cambiar las relaciones de poder, es decir, menos élites y más población. La pobreza en América Latina es fruto de la inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder donde pocos dominan todo. Cambiar esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad. Y luego de su participación en el Foro Esquipulas, el presidente ecuatoriano Rafael Correa se reunió con el presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina. El narcotráfico y los migrantes, los temas más importantes. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo una reunión bilateral con el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina. El presidente suramericano cambió la rosa de la paz. Posteriormente, los mandatarios se reunieron en privado y discutieron sobre los temas de migración, crimen organizado, combate a las drogas. Correa expuso sobre el proyecto de la policía comunitaria, que funciona en la nación sudamericana, donde dejó entrever que la intervención militar debe de jugar otro papel en la seguridad. Por ejemplo, las reformas que hemos hecho a nivel policial para transformar una policía que tenía una estructura más bien militar a una policía comunitaria que ahora está en los barrios, y el policía probablemente también es de ese barrio, y esto ha dado resultados muy importantes. Le hemos hecho una cordial invitación al presidente Pérez para que nos honre con su visita en Ecuador y poder devolver toda la amabilidad, toda la gentileza que nos han brindado. En tanto, el presidente Otto Pérez Molina se refirió a que los ministros de seguridad de ambos países tratarán la propuesta de policía comunitaria. Nos interesó mucho también el desarrollo de la policía comunitaria, el sistema que ellos han tenido, y los dos ministros van a seguir en comunicación para poder ir intercambiando experiencias. En el Congreso de la República, la bancada Libertad Democrática Renovada Líder ha presentado una iniciativa de ley para hacer que Guatemala deje de pertenecer al Parlamento Centroamericano. La bancada Libertad Democrática Renovada, mediante el diputado Natán Rodas, presentó una iniciativa de ley en la que se pretende que nuestro país se desvincule del Parlamento Centroamericano a través de la derogación de los acuerdos que vinculan al país con este organismo regional. Según Líder, la razón es que todas las resoluciones que brinda el Parlacén no son vinculantes y por ello prácticamente no tienen validez. Líder cree que el Parlacén se ha convertido en refugio de exfuncionarios que han cometido el delito de corrupción durante su gestión. El Parlamento Centroamericano se creó el 14 de enero de 1986 y su tratado constitutivo fue suscrito en 1987. Belice y Costa Rica se han rehusado a formar parte del organismo, aduciendo que deben existir reformas, en tanto Panamá renunció brevemente a formar parte de la entidad. Y luego de las múltiples críticas que ha recibido el Parlamento Centroamericano, pues uno de los legisladores guatemaltecos a este organismo aseguró que ellos han estado trabajando y aún
teniendo tantas críticas, ellos tienen que trabajar para la unificación de Centroamérica. Además añadió que si el mecanismo de cómo elaboraron hasta ahora no es bueno, pues que habría que estar dispuestos a cambiarlo. El Parlamento pues lamentablemente ha recibido muchas críticas, no solo en Guatemala, sino en todos los países. Nosotros estamos conscientes que la integración centroamericana es la única vía, digámoslo así, para que alcancemos juntos el desarrollo. Por supuesto falta mucho por hacer y estamos conscientes de que existen fallas como en todos los sistemas de integración, pero vamos hacia ahí, hacia reformar el sistema de integración centroamericana, a fortalecer el Parlamento centroamericano y lejos de destruirlo, pues lo que deberíamos hacer es discutir qué reformas son las necesarias, que los presidentes se pongan de acuerdo de la región y si hay que modificar el tratado constitutivo, pues que así sea. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que directivos de Unicar han expresado su necesidad de tener un incremento presupuestario para poder atender de mejor manera a los ciudadanos guatemaltecos. La Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala tiene un presupuesto de 52 millones de quetzales. Sin embargo, para el director de Unicar, esto no es suficiente y por ello estará presentando una iniciativa de ley para que la unidad se le asignen fondos directos del presupuesto de la Nación y que no sea por medio del Ministerio de Salud Pública. De crear centros de excelencia que no dependan del Ministerio, sino que dependan directamente de una tasa presupuestaria ya adjudicada, combinada con ciencia, tecnología e innovación, que era lo que hablaba el presidente Correa, que esos centros de alta especialización tengan independencia del ministerio y se formen centros académicos clínicos combinados, en la que esté la iniciativa privada, el seguro social y el paciente, que la mayoría de gente del país que no puede pagar ese tipo de cirugías. O sea, como tiene la universidad, como tiene el deporte, como tienen otras cosas, que se debería de asignar una cantidad en el presupuesto para centros de excelencia en programas de salud, independiente del presupuesto del ministerio. El entrevistado añadió que con esta normativa se pretende que se le incremente a 150 millones de quetzales al presupuesto de Unicar para la construcción de unidades especializadas para operaciones. Ahorita en Unicar tenemos un presupuesto de 52 millones y no nos cubre. Necesitamos por lo menos 100 a 150 para funcionar, tablas, como decimos en Guatemala. No tenemos fondos de inversión, ahorita es nada más para funcionamiento. Necesitamos un nuevo edificio, nuevas salas de operaciones, una emergencia, una consulta externa más adecuada. Necesitamos inversión en la instalación del presupuesto que actualmente nos da el gobierno, legalmente no se puede utilizar. Esta solicitud se estaría presentando oficialmente la próxima semana al Parlamento guatemalteco. ¿Sabe usted? Un preso era trasladado a un centro asistencial para tener una revisión médica. Hombres a bordo de motocicletas y fuertemente armados lo rescataron. ¿Quién era el preso? Alias el White. Se le acusa de tener más de 230 asesinatos. Este pandillero, Ángel Gabriel Reyes Marroquín y Kevin Dayar Boteo Cojón, alias el White, de 29 años y cabecilla de la Mara Salvatrucha, huyó de la cárcel. Hombres en motos y fuertemente armados lo liberaron y se lo llevaron. Las autoridades no solo los buscan, sino también quieren saber lo que realmente sucedió. Una versión explica que el White fue trasladado de la cárcel El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa, al hospital de la localidad, pues está enyesado de una pierna. De regreso, el marero habría invitado a comer a los guardias penitenciarios en una venta de comida callejera, algo a lo que los agentes accedieron. Comiendo estaban cuando los delincuentes libertadores llegaron, los encañonaron, subieron a una moto al White y de paso se llevaron el armamento de los policías penitenciarios. Reyes o Boteo es jefe de la clica central Locos Salvatruchas y las autoridades le atribuyen tener responsabilidad directa en al menos 237 crímenes en los últimos años. Él fue capturado el año pasado en El Salvador por la Interpol,
quien lo entregó a las autoridades guatemaltecas en la frontera de Valle Nuevo, Jutiapa. Los delitos por los que cumple condena son asociación ilícita, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa. El White cumplió condena de 12 años en el Boquerón, Santa Rosa. Luego salió libre para seguir delinquiendo. Lo capturaron en El Salvador y ahora de nuevo está peligrosamente en libertad. Oiga, los presos escapan mientras que los policías se contaminan con frijoles en mal estado. Casi 250 estudiantes de la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6 se intoxicaron luego de desayunar una omelette con huevo y jamón. Todos tenían dolor de estómago, vómitos y diarrea, por lo que tuvieron que ser trasladados de emergencia a hospitales públicos y privados. Son 246 estudiantes de la Academia de la Policía Nacional Civil que después de ingerir sus alimentos pues tuvieron síntomas leves. Primeramente fueron tratados en la academia aproximadamente a las 13 horas. A las 14 horas empezaron a ser evacuados hacia el hospital de la Policía Nacional Civil y pues no se tuvo la capacidad para atenderlos ahí. Fue necesario, pues hay alumnos que ya son policías, tienen cobertura al Seguro Social, pues fueron trasladados al ICS. Y la empresa que proporciona los alimentos, que es la empresa Presto, pues inmediatamente se le informó para que hiciera la investigación respectiva de cuál había sido el motivo, la causa que había provocado la indigestión en los alumnos o en este caso la intoxicación, ¿verdad?, alimenticia. Sí, ya estaban fuera de peligro. Yo fui a verificar y pues ya todos están estables. Las autoridades investigan lo sucedido y analizan qué harán con la empresa de comida que les presta el servicio. Efectivamente ya se está investigando qué fue lo que ocurrió, por qué pudo tener alguna contaminación o alguna bacteria que ha sido la que afectó a los alumnos, pero sí la investigación se está realizando. Posteriormente pues se va a determinar qué es lo que el procedimiento a seguir con la empresa. Momento del clima, es Diana Guerra. Antes de presentarle el clima, le voy a dar a conocer otras noticias al respecto. Y es que he de contarle que se tiene trabajo por parte de la Corte de Constitucionalidad, esto referente a las comisiones de postulación. El juez octavo de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala otorgó amparo provisional y suspendió provisionalmente ese perfil y esa convocatoria. Esto traía como efecto el hecho de retrotraer el proceso hasta el inicio. La Corte, al conocer esta apelación que interpuso el presidente de la Comisión de Postulación, revocó esa decisión de amparo provisional y denegó el amparo provisional solicitado. Con esta decisión lo que hizo fue dejar vigente todo lo que ha realizado la Comisión de Postulación hasta la fecha. Ahora sí le presento el clima, Diana Guerra. Tropigas, la llama que rinde más. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, en un martes más a las 8:45 en este su noticiero de noticias de una forma diferente. Dos temas que hoy seleccionamos para usted. Como saben, el día de hoy ha estado dominando los titulares de prensa y las redes lo que se ha venido a denominar el Foro Esquipulas, es decir, un foro que la Fundación Esquipulas ha organizado y en el que han participado o están participando distintas personalidades. Nos vamos a centrar en una de ellas, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que ha hecho un discurso donde ha incluido determinados vectores que nos permiten abordar ese tema. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el vector económico, el desarrollo o el modelo económico ecuatoriano y su posibilidad de ser trasladado a Guatemala en aquello que pueda ser factible. Vamos a hablar con dos personas. Carlos Cerezo, que es miembro fundador de la Fundación Esquipulas. Carlos, buenas noches, bienvenido. Y también Juan Gutiérrez, que es empresario. Señores, bienvenidos. Gracias. Y nuestra compañera Silvia Herrera, como todos los martes, inicia el coloquio. Gracias, Pedro. Bienvenidos. Gracias, Silvia. Carlos,
Carlos, estamos frente a la figura del presidente Correa, 7 años ya al frente de un mismo gobierno. Hoy día esta persona que tiene un carácter muy efusivo, particularmente autoritario en muchos temas, particularmente en el tema de libertad de expresión. Sin embargo, muchísimos avances en el tema económico, ya ha colocado a Ecuador ya con un crecimiento de un 5% para este 2014. Viene aquí a Guatemala y nos habla de un modelo económico que todos aplauden, e inclusive vemos políticos hablando de un modelo de Correa que ellos quisieran seguir. Cuénteme un poquito a qué se debe este fenómeno que yo le llamo el fenómeno Correa en Guatemala. ¿Qué nos está pasando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero hay que verlo dentro del marco de lo que es el quinto foro Esquipulas. Y el título del foro es Hacia un nuevo modelo de desarrollo económico social. Y dentro de esto lo planteamos como un espacio de pensamiento, un espacio de discusión, un espacio de propuesta para hablar sobre un nuevo modelo económico-social para Guatemala, porque el que tenemos evidentemente no está funcionando para las grandes mayorías de la población. Ustedes lo han mencionado muchas veces en este programa. Y dentro de esto, una de las opciones que tuvimos para pensar los diferentes modelos que se han venido aplicando a lo largo de Latinoamérica fue este modelo del Ecuador con el presidente Rafael Correa. Él nos viene a proponer el modelo que él ha impuesto o que él ha impulsado más bien en Ecuador, y que ha dado resultados en muchos aspectos positivos, ¿verdad? Él nos comentaba hoy ya en el foro de cifras económicas de crecimientos casi hasta del 8%, incluso que es más del doble de lo que está creciendo Guatemala. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tomarlo en cuenta, tomar las cosas positivas y, como bien se decía, tomar lo que se puede rescatar de ese modelo para ver si se puede instaurar y poner en práctica en Guatemala. Pero el tema del foro es pensar un nuevo modelo económico-social para la región, no solo para Guatemala, y él nos planteaba incluso no solo para la región centroamericana, sino la región latinoamericana, para enfrentar al mundo de hoy como bloque. Yo creo que ninguno está en oposición a que enfrentemos al mundo como bloque. Yo quisiera hacerle una pregunta a los dos. Lo que Correa hizo en Ecuador fue una auténtica revolución. Refundó el Estado, llamó a una constituyente, sancionó una nueva constitución, abolió regímenes como el militar, claro. Refundó un nuevo Estado. ¿Es esto posible realmente hacerlo en Guatemala con una casta política tan especial como la que tenemos? Bueno, yo creo que definitivamente tiene que ser posible, porque estamos quedándonos sin opciones. Y el modelo que él plantea es revolucionario por el hecho de que tomó en cuenta a todas aquellas clases excluidas o sectores excluidos de la economía, de lo social, excluidos de los beneficios de esa misma economía ecuatoriana en su momento. Los jóvenes, las mujeres, las personas más desprivilegiadas, las personas más pobres, y les dio una serie de oportunidades y planteó un modelo distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso hay que considerarlo para ponerlo en práctica en Guatemala, especialmente para abrir la discusión sobre el modelo. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar de esta visita. No se trata se trata de buscar una receta para la región centroamericana y una receta para Guatemala. No se trata de ahora adoptar el modelo, así como estamos pensando que el modelo anterior no funcionaba, porque es una receta, creo yo, en muchas partes extranjera. Tampoco vamos a adoptar el modelo de él como absoluto para Guatemala, porque Guatemala tiene efectivamente sus particularidades. Juan, el modelo Correa requiere para 2014, leo textualmente, 7.577 millones de financiamiento del gasto público. En el índice de libertad económica 2013, Ecuador es el cuarto país por la cola de América Latina. Solo está detrás Argentina en default, Venezuela y Cuba. En el índice de percepción de corrupción es el 102. Y en el índice de desarrollo democrático es el penúltimo lugar y solamente está Venezuela. ¿Podemos rescatar algo de Ecuador? Bueno, habría que analizar los programas específicos. Yo creo que como paquete completo no se aplicaría a Guatemala. Sin embargo, hay que analizar diferentes programas que se han ido implementando en la materia del desarrollo social, del desarrollo
de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, yo creo que Guatemala necesita, no es que se pueda o si se puede o no se puede hacer una refundación, como decía Silvia, es necesario hacer un cambio severo aquí en Guatemala. Y Guatemala tiene sus condiciones muy peculiares. No somos ni Ecuador, ni somos Venezuela, ni somos México, ni mucho menos somos Europa. Somos Guatemala con necesidades muy particulares y muy peculiares. Somos una sociedad donde hay dos países dentro de uno mismo. Un país próspero y un país que vive en miseria absoluta, con la mitad de nuestros niños desnutridos. Eso no es algo aceptable. Yo creo que nosotros debemos de estudiar todos los modelos que existen y sacar lo que funcione. En mi opinión, lo que más funciona es una economía de mercado, pero eso sí, con una sensibilidad social, porque hay gente en Guatemala hoy en día que vive en un nivel de miseria tan grande que no pueden esperar 1 o 2 años en lo que los programas de desarrollo y de empleo surtan efecto. Y entonces en Guatemala están abandonados y necesitamos incluir cierto aspecto social. Pero mencionaba Pedro el tema del endeudamiento. Y en Guatemala estamos ya endeudados y nos estamos endeudando más. Desafortunadamente, este endeudamiento no es para invertir en cosas que van a generarle al país, sino simplemente estamos repagando deuda, refinanciando deuda o estamos pagando corrupción. Pero eso es lo mismo que está haciendo Ecuador. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos si estamos discutiendo un modelo de un presidente que viene aquí a vendernos un bluff? Que, por cierto, le voy a leer la noticia que está saliendo en estos momentos en El País, en España, que no es precisamente un medio que se pueda considerar antichavista, anticorreísta. Correcto. En los próximos días se sabrá si 4 periódicos ecuatorianos son sancionados por no haber recogido la visita de don Rafael Correa a Chile. ¿Estamos ante un dictador o estamos ante un solucionador? Porque si vamos a traer fórmulas que son absolutistas en estos países, ¿de qué estamos hablando realmente? Sí, también a eso hay que agregar, Pedro, que tiene a 2 periodistas a punto de entrar a prisión por haber escrito un libro donde explican la corrupción de su régimen, tráfico de influencia de sus hermanos y lavado de dinero. Entonces, a mí me llama la atención esta dualidad de Correa. Como muchísimas personas que tienen este régimen autoritario, tienen sus bondades en algunos aspectos económicos, en el tema de libertades, el país de Ecuador se ve muy restringido. ¿Cuál es esta fórmula que debemos tomar? Claro que sí. Primero, dijimos al principio del programa que íbamos a hablar sobre el tema económico, centrándonos ahí, y ahorita ya se está desviando a un tema de corrupción o el tema de la. Es que yo creo que hay que verlo, yo creo que al final hay que verlo en los dos lados, porque no se puede avanzar al desarrollo si existe corrupción de los gobernantes. Totalmente de acuerdo. Pero él mismo decía, incluso en su discurso o en su planteamiento, que una buena prensa es necesaria para la democracia, pero una mala prensa puede ser nefasta e incluso debilitar las mismas instituciones democráticas que se necesitan para que se logre el desarrollo económico y el desarrollo político-social. Entonces yo creo que hay que tomar y hay que rescatar eso. ¿Qué es una buena prensa, Carlos? Yo creo que una buena prensa es una prensa responsable, una prensa investigativa, una prensa propositiva. Siempre se ha hablado que son los canales de comunicación social, y eso es una buena prensa. Una mala prensa es aquella que critica por criticar, que critica cuando no está de acuerdo con las políticas de gobierno, o que le achaca corrupción cuando no está de acuerdo con las políticas de gobierno. Porque eso no se vale, porque estamos utilizando entonces los medios de comunicación para favorecer en determinados ciertos sectores que no hacen la lucha en contra del gobierno en la vía directa, sino la hacen por otro lado utilizando ciertos medios de comunicación. Yo creo que ni siquiera ustedes estarían de acuerdo con que los medios se utilicen para eso. Y él mismo lo dijo y repito, una buena prensa es necesaria para la democracia, pero una mala prensa puede ser perjudicial. Carlos, es la que dice que en 2012 la pobreza se ha incrementado en Ecuador. No me lo estoy inventando, es un reportaje de Jean Cano que es imposible publicar en Ecuador. Sencillamente es imposible. El tema es, ¿qué podemos rescatar de ese mensaje de un presidente que dice que hace algo y todas las cifras apuntan a que hay más corrupción, menos libertad y más endeudamiento? ¿Qué podemos rescatar de él? Yo realmente no soy un experto en Ecuador, me gusta más hablar de Guatemala. Lo que tenemos que ver en Guatemala realmente es cómo rescatamos nuestro país de la situación en la que está ahora.
se está hablando de buena o mala prensa. ¿Quién decide cuál es buena o mala prensa? Eso lo tiene que decidir el que ve y el que lee. La única garantía que hay de que haya una prensa balanceada es a través de la libertad de prensa, que no haya ningún tipo de opresión, que es precisamente parte del problema que sí hay en Ecuador. El modelo ecuatoriano en cuanto al control de prensa creo que no es lo que nosotros buscamos en Guatemala, sino todo lo contrario. Nosotros necesitamos tener libertad de prensa. Por supuesto va a haber quienes van a los extremos, unos van a ser de un extremo totalmente positivo hacia las autoridades, otro totalmente negativo. Lo importante es encontrar un balance. Pero, Guatemala tiene algunas similitudes con Ecuador, por ejemplo, su tamaño, su composición, un poco más de 15 millones de habitantes, recursos naturales donde la minería y el petróleo existe, y hay un tema de Correa donde le ha dado un gran impacto a estos dos ejes. Es posible con la conflictividad que estamos teniendo hoy día. Vemos por un lado, por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina ha dicho que el tema de minería o inclusive hidroeléctricas es prioridad de su gobierno, y hoy día vemos inclusive que más de hidroeléctrica las minerías no avanzan, a pesar de que ya hay licencias aprobadas, no los dejan operar. Entonces, ¿cómo podemos implementar un modelo a pesar de que hay diferencias? Esta conflictividad tan severa no la tiene Ecuador. ¿Cómo podemos hacer esos paralelismos? El problema realmente que hay en Guatemala con el tema de la conflictividad es porque ha sido mal manejada, en mi opinión. O sea, no ha habido por parte de autoridades capacidad negociadora, no se toma en consideración a todos los sectores. Ese es uno de los primeros problemas. Otro de los problemas que ha habido también ha sido negocios que se han hecho con algunas compañías explotadoras o generadoras que no son necesariamente favorables para la comunidad, no dejan beneficio a las comunidades, y eso se entiende. Este tema de la minería es un tema que es conflictivo por naturaleza en todo el mundo. Pero aquí en Guatemala gira todo alrededor del conflicto porque las negociaciones hechas entre autoridades y las compañías extractoras no han considerado los beneficios necesarios para las comunidades. Bueno, también aquí habría que tomar en cuenta que los activistas que trabajan en estos temas, hay algunos que ganan 20.000 euros de salario y hay donaciones millonarias y se ha vuelto también un negocio de vida. Yo no sé si abordó algo sobre este tema específicamente, Correa, que usted no pudiera contar. De hecho lo abordó muy bien, y lo que él planteaba era más bien el tema al revés. ¿Sí? En Guatemala no se ha discutido mucho sobre si la conflictividad es una causa o es un resultado de. Entonces yo creo que eso hay que tocarlo, y él lo planteaba. Y la conflictividad muchas veces social, muchas veces se da porque, como se decía, los beneficios de esta extracción petrolera, minera, las hidroeléctricas o lo que sea, no están siendo compartidas con todas las comunidades en Guatemala. Yo creo que todos somos dueños en un momento dado, de los recursos naturales como ciudadanos de un estado, y en ese sentido deberíamos también compartir de esos beneficios. Y como no se han compartido, entonces se crea esta conflictividad social. Más bien, lejos de hablar de viabilidad, lo que habría que hablar es de cómo enfrentar esa conflictividad para reducirla e incluso llegar a eliminarla. Y él lo planteaba desde el punto de vista, y esto se ha hablado mucho aquí en Guatemala, desde el tema de que cuando él llegó al gobierno, las empresas privadas o ciertos sectores muy pequeñitos se quedaban con más del 75% de las ganancias del petróleo, y la población llegaba a recibir, en muchos casos, si bien les iba, el 10% de los beneficios y las ganancias del petróleo que se vendía. Él lo que hizo fue invertir esa relación, y entonces ahora el gobierno para programas sociales obtiene el 65 o 70% de las ganancias, y el 30% se lo llevan los inversionistas extranjeros o nacionales. Entonces, eso es, ¿por qué no podemos discutir eso en Guatemala? O sea, ¿por qué es un tabú discutir sobre la distribución de las utilidades? Es como que si yo fuera socio de una empresa, ¿sí?, y me doy cuenta que me están quitando las ganancias de mis acciones, yo tengo derecho a discutirlo en la Asamblea General. El tema de las regalías está incrementado. Prohíbe operar a 26 ONG, entre ellas 3 asociaciones españolas. Esto es otra noticia. Es decir, Correa no solo distribuyó, sacó la conflictividad generada. Es un tema que parece que aquí no se quiere abordar. Parece que nos quedamos con las perlas o las guindas del pastel, pero debajo no escarbamos. Claro. Él hizo eso, pero sacó a 26 ONG. ¿Puede ser que es un modelo para el país? Sacar a las ONGs
conflictivas? No, yo creo que no. Perdón. Yo creo que no. La situación propiamente de Ecuador no es una situación que yo voy a defender, porque no estoy de acuerdo con la mayor parte de este tipo de situaciones, por ejemplo. Sin embargo, regresando a Guatemala, el verdadero problema que hay con el tema minero, y eso no es la distribución de utilidades, es las negociaciones que se han hecho en cuanto a regalías, en cuanto a condiciones, en cuanto al manejo y el cuidado del medio ambiente. En todos los países del mundo, yo tengo, por ejemplo, varios conocidos amigos que son empresarios mineros importantes en otros países europeos y norteamericanos, y conversaba con ellos sobre la manera de negociar. Y realmente las negociaciones hechas en Guatemala son negociaciones que ellos como empresa están más que contentos, pero no favorecen al país, y ellos dirían dispuestos a hacer una negociación muy distinta, pero tampoco se trata de revertir, porque si empezamos a revertir el proceso, como el caso mencionado de Ecuador, lo que va a ocurrir es que se va a ahuyentar toda la inversión. A nosotros no nos sirve de nada tener los minerales o los hidrocarburos y no explotarlos. Para que estén ahí no nos sirven. Lo que pasa es que tiene que haber una participación sustancial de parte del país para que deje beneficios en las comunidades. Y el problema que hay es, sale una riqueza enorme de las zonas productivas, y lo mismo ocurre con la generación eléctrica, pero los vecindarios no tienen beneficios. Yo estuve recientemente en una población muy cercana a una de las represas de las generadoras eléctricas más importantes de Guatemala privadas, y un pueblo que está a 2 o 3 kilómetros de distancia no tenía electricidad, y no teníamos para poder usar un micrófono, por ejemplo. Entonces, eso no está bien, definitivamente no está bien, y es necesaria una renegociación de los contratos de forma que sea gradual. Media vez las inversiones están siendo ya recuperadas por parte de los inversores o los inversionistas, debe haber una mayor participación por parte de Guatemala, y sobre todo dedicada a la comunidad que se ve afectada por la presencia. Señores, llegamos al tiempo. Don Carlos y don Juan, muchísimas gracias. Y mi consejo es que, como todos los políticos, sus discursos hay que comprobarlo. No se deje llevar por lo que diga. Métase en internet, chequee los índices, chequee la deuda, chequee el Producto Interno Bruto, chequee los datos del Instituto Nacional de Estadística, chequee los datos del Banco Central, y luego tome partido. Si no, será uno más de los que puede ser manipulado o engañado por muchos discursos que no siempre dicen lo que deben de decir. Regresamos con otro informe que hemos preparado para usted. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Muy bien, aquí estamos de regreso con otro tema no menos complicado que el que hemos abordado con anterioridad. ¿Hubo genocidio o no en este país? Vamos a presentarle unas encuestas también para que nuestros invitados las vean, que la revista Contrapoder publicó esta semana sobre si había habido o no genocidio. Ahí tienen 47 redondo, 47% de la población sí, 34 no, 18 no sabe. Vamos a decir que prácticamente la mitad de la población dice sí y un tercio dice no. Vamos a dejarlo ahí como elemento. Hay un libro que queremos presentar que se llama La farsa del genocidio en Guatemala, por el señor Óscar Platero, el capitán Óscar Platero. Y sobre estos argumentos de Óscar, más los argumentos que ponga Juan Ramón Ruiz, que es defensor de derechos humanos, vamos a darle vueltas a la madeja. ¿Hubo, no hubo? ¿Por qué hubo? ¿Por qué no hubo? Yo voy a lanzar la primera pregunta y usted la recoge quien quiera. Yo a esta encuesta dije que le faltaba la pregunta previa de ¿usted sabe lo que es genocidio? Porque si uno no sabe lo que es genocidio, ¿cómo puede opinar de si hubo o no? Tiro la pregunta y sobre eso dejo que ustedes empiecen como quieran. Sí, digamos, gracias por estar acá. Buenas noches para ambos y para sus televidentes. Yo considero que lo que hay es, digamos, puramente se está manejando una percepción, ¿verdad? Se ha venido haciendo una manipulación histórica de la sociedad y lamentablemente nuestra población lee muy poco. ¿Qué significa genocidio? Genocidio es, digamos, la intención de exterminar o aniquilar a un grupo étnico o religioso, digamos, deliberadamente, pues, ¿verdad? Eso implica, digamos, un dolus operandi, ¿verdad? Y
Prácticamente ese dolus specialis prácticamente aquí no existió. Aquí lo que hubo fue un enfrentamiento armado interno del cual su servidor participó, ¿verdad? A mí no me han contado nada, yo estuve en esa área, estuve operando en varias oportunidades, no he recibido información de tercera mano ni digamos por tradición oral. Tampoco no me baso en libelos como el REMI ni como digamos el documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Yo hice una recopilación histórica, yo pongo en el libro un marco histórico, un marco jurídico, y aparte de ello, digamos, estadísticas y datos que son plenamente comprobables, en donde yo, digamos, compruebo de que prácticamente aquí eso es una farsa, es un montaje. Licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches, Pedro, buenas noches, Silvia, buenas noches, capitán. Buenas noches. Yo considero que la justicia no es cuestión de encuestas, ¿verdad? Yo puedo hacer una encuesta, puedo hacer una pregunta de una determinada manera, puedo tener la intención de manipular o no, puedo ser más objetivo, menos objetivo, más científico, menos científico. El tema es lo que se puede probar a través de un proceso judicial, a través de una investigación, a través de escuchar 1, 2 o cientos de testigos, a través de pruebas científicas y a través de peritajes. En el caso del famoso juicio por genocidio acá en Guatemala, yo llamaría la reflexión en el sentido de que hubo un proceso que se desarrolló, que comenzó en marzo del 2013 y que concluyó el 10 de mayo de 2013 con una sentencia que de hecho está vigente y que ha sido suspendida por razones procedimentales en función de algunos alegatos presentados por los abogados de la defensa. Se escuchó a más de 100 víctimas del área Ixil, se escuchó a varios peritos y se presentaron varias pruebas científicas. Hubo toda una planificación de parte del Ejército de Guatemala en aquel momento, en función de la identificación de un enemigo interno. Se identificó al pueblo Ixil como el enemigo interno porque se consideraba que el pueblo Ixil en su conjunto simpatizaba con las fuerzas insurgentes, y en función de ello se tuvo la intención de eliminar o de aniquilar al pueblo Ixil o a una buena parte de ello, cumpliéndose según la misma sentencia que está disponible y que es importante, como ya se señalaba, que el pueblo de Guatemala la conozca y la lea, cumpliéndose precisamente con el tipo penal que caracteriza el delito de genocidio, que además, recordemos, es un delito imprescriptible, es un delito de lesa humanidad que definitivamente debe de ser investigado y el cual la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó 4 casos al menos en Guatemala. Yo quisiera hacerle una pregunta. En la documentación que hemos podido ver, vemos que en las filas del Ejército de Guatemala habían indígenas, habían ixiles, eran parte de las mismas filas del Ejército. Por ejemplo, eso sería eliminar una raza, porque yo no he visto, por ejemplo, que Adolf Hitler tuviera dentro de su ejército nazi a judíos. Entonces, mi gran cuestionamiento es, ¿existe eliminación de una raza cuando el mismo ejército tiene adentro de sus filas, en altos mandos, a indígenas? Tenemos que diferenciar en este caso si el ejército o si las Fuerzas Armadas de Guatemala en aquel momento contaban con oficiales indígenas o no. Yo partiría del hecho de que en los altos mandos, en los mandos superiores que emitieron o que diseñaron los planes de guerra o que dieron determinadas órdenes, no había indígenas. Sin embargo, aunque los hubiera habido, creo que sí, y obviamente están muy bien documentados. Y obviamente la tropa lo sabía, ¿sí? Pero aunque los hubiese habido, estamos hablando de Fuerzas Armadas de un país, de un Estado, actuando en contra de población civil no combatiente, actuando en contra de mujeres, de niños, de adultos mayores, etcétera. Son Fuerzas Armadas integradas por ciudadanos altos o bajos, flacos o gordos, morenos, no morenos, más blancos, etcétera, independientemente de su pertenencia étnica. Pero en todo caso, acá lo que se evalúa, acá lo que se investiga es la actuación de una institución del Estado obedeciendo planes determinados en función de las órdenes emanadas del jefe de Estado de aquel momento o de oficiales superiores en contra de población civil no combatiente, independientemente de la integración de la población civil estaba armada, por lo que yo entiendo. En relación con esta acusación, hay que decir que la sentencia está anulada. La sentencia está anulada. Estamos basando en una sentencia que no existe de hecho. La anuló la Están Corte de retrotraídos. Luego la Constitucionalidad. sentencia creo yo que no tiene valor. Pero asumiendo los postulados de Juan Ramón, ¿qué puedes decir? Lo que sucede es que el licenciado dice más de lo mismo.
O sea, digamos, yo no he encontrado, digamos, póngale por ejemplo un Pablo Seto, un, digamos, Roque, ¿verdad? O algún comandante de campo que en realidad venga y se siente con nosotros y nos diga en dónde estuvo él, porque el licenciado yo no sé qué edad tenga, pero lo que estoy seguro es que no estuvo ahí. Yo sí estuve ahí, yo conozco el área, yo conozco a pie juntillas, palmo a palmo ese terreno, y yo le puedo asegurar que nosotros como oficiales profesionales, como soldados, jamás hubiéramos acatado una orden de ese tipo, jamás hubo instrucciones en ese sentido. Lo que ellos están haciendo es un montaje, y es un montaje donde yo, como que soy criminólogo, y aparte soy experto en balística, yo le puedo demostrar y le puedo preguntar. Toda esa prisa, digamos, durante ese montaje, digamos, del supuesto juicio por genocidio, lo que pasaba es que eso es tan endeble, es tan fútil, que eso se cae, eso se va a desmoronar como un castillo de naipes. Si yo le preguntara, digamos, por las supuestas 1.774 víctimas, de esas supuestamente sus compañeros, entre comillas, de la Fundación de Antropología Forense, que militaron en la ORPA, ¿verdad? Ellos prácticamente son juez y parte. Entonces ellos a sus compañeros del EGP le están haciendo el favor bajo una orden o bajo un acuerdo ilegal de Claudia Paz y Paz, porque ella estaba delegando una función de Estado, prácticamente en una ONG. Una ONG compuesta por exterroristas. Entonces esos peritajes nosotros los vamos a votar o los podemos votar fácilmente. En esos peritajes no existe un banco balístico, no existe con qué cotejar. Ellos hablan, póngale por ejemplo, de calibre 7.62, que encontraron ojivas de ese calibre supuestamente en las supuestas víctimas, de las 200 y tantas, de las 1.700 que supuestamente identificaron. ¿Contra qué identificaron? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los datos exactos? Esas ojivas, para principiar, nosotros podemos demostrar, según el sistema de compras MAG y todos los sistemas, digamos, que están a la disponibilidad y que ya están en manos de ellos, que el ejército en ese entonces no tenía armas de ese calibre. Todo lo contrario del EGP, que sí tenía ametralladoras M60 de origen norteamericano. Entonces, ¿de dónde la trayectoria de los proyectiles, el impacto en los proyectiles, con qué banco de datos se va a cotejar? Eso es una farsa, eso es un montaje. Dentro de ellos mismos han estado manejando eso. Se ha dicho también el señor Meoño, que perteneció a un grupo guerrillero y fue el encargado del archivo, de depurar el archivo. Fíjese usted. Ese juez y parte, podemos hacer un juicio, como usted decía, ¿verdad?, para profundizar, investigar y debatir, pero aquí pareciera que hay muchos juez y parte. Vamos a lo de juez y parte. Quisiera mencionar primero una anécdota y quisiera, con todo respeto acá por el capitán y el autor de este libro acá presente, llamar también a la reflexión de que en todo caso también estamos hablando acá, en este caso, de juez y parte, ¿verdad? Usted mismo estuvo... No, yo soy soldado, yo sí estuve ahí. Ahora usted quién se lo contó, no sé. Juez y parte. Una anécdota muy breve. A mí me tocó impartir un curso sobre derechos humanos en el marco de un diplomado a oficiales de la Escuela Politécnica, hará aproximadamente unos 8 o 9 años. Uno de los temas que me tocó impartir fue precisamente el contenido del informe sobre la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, y al hablar sobre todos los hechos de violencia y las graves violaciones y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna, hubo algunos oficiales que efectivamente, tal como el capitán Platero, me señalaban: mire, licenciado, nosotros nunca recibimos una orden y no la hubiéramos acatado, exactamente como se acaba de expresar. Eso fue durante la clase. Sin embargo, durante el receso en el café, se acercan 2 o 3 oficiales conmigo y me dicen: mire, licenciado, fíjese que tenemos problemas y estuvimos efectivamente implicados en el tema de las 2 R's, ¿sí?, que habían visto, habían sabido, habían oído, habían escuchado, habían sido testigos de lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, una cosa era lo que se decía en público, otra cosa era ya lo que se comentaba en el café, y ellos lo hacían con el ánimo de buscar apoyo o algún tipo de consejo. 2, el tema acá en Guatemala, y debidamente documentado científicamente, yo sí llamaría la reflexión en el sentido de la objetividad de un trabajo como el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, documento oficial de Naciones Unidas, no me voy a referir al REMI, al menos no en este momento, documenta al menos 200.000 muertes, al menos 80.000 desaparecidos, al menos 626 masacres de las documentadas. Documenta que 83% de las víctimas fueron indígenas, 17% de la totalidad de víctimas fueron no indígenas, independientemente de a qué bando pertenecían. El punto es el siguiente: hubo
delitos, hubo masacres, hubo desapariciones forzadas y hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo masacres y hubo, según el informe de la CIDH, párrafo, si la memoria no me falla, del 108 al 111, al menos 4 casos que cumplen con la tipificación de genocidio en Guatemala. Esos casos hay que investigarlos. La CIDH rindió un informe científico y eso no es ningún obstáculo para que después las víctimas, independientemente de cuál de los dos bandos, acudan a los tribunales de justicia y a través de procesos penales se esclarezca la verdad. ¿Dónde está en ese informe tan profesional que hizo Naciones Unidas la parte o la contraparte de todas aquellas personas que fueron víctimas de la guerrilla? Hubo asesinatos, hubo huérfanos, hubo secuestros, hubo torturas. Esa parte no está documentada en su totalidad. Hay una mísera parte de lo que está pasando ahí que ha salido a la luz en los años recientes. Que en el libro se aparecen como 200. Entonces, ¿en dónde está esa igualdad de la que estamos hablando? Porque hay otra parte que también fue víctima de esta misma guerra. Sí, efectivamente, Silvia. También a esa pregunta podemos responder que están documentados del total de hechos recogidos e investigados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se le atribuye un 93%. ¿Sí? De la totalidad en cuanto a su autoría, ya sea al ejército de Guatemala de aquel momento o bien a otras fuerzas regulares o irregulares actuando bajo la tolerancia o aquiescencia y conocimiento del Estado de Guatemala. Se le atribuye un 3% a las fuerzas insurgentes, ¿sí? Y un 4% de hechos que quedaron registrados en donde ya era imposible recoger. Sabemos que ese una proporción 4% 93. no es real. Y voy a un caso más reciente. Tenemos el caso del comandante Rodrigo Asturias en la época de que se estaban signando los acuerdos de paz. Secuestró a la señora Novela. ¿En dónde está la justicia? Ese caso está debidamente documentado en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. ¿En dónde están todos estos hechos que no están en este documento? Y yo quiero ser abogado del diablo porque usted se refiere a esto como un documento totalmente válido, pero vemos un porcentaje que no aparece. No tenemos mucho tiempo, por eso de equilibrar la palabra, Oscar, yo creo que hay que darte... Yo le agradezco al licenciado, digamos, que me dé la oportunidad de mencionar lo de las 200.000 víctimas. Ellos lo que querían era un montaje, ellos lo que querían era un circo. Lo que pasa... Hay un autor en este país que lo cifra en 37.000 con cálculos científicos que parece que nadie. Y la guerra civil de España de 1 millón se quedó en 200.000 también. Fíjese que si me permite, digamos prácticamente el REMI habla de 22.463 supuestas víctimas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico habla de 24.910. Como no les era suficiente para su farsa, entonces sumaron ambas, a pesar de que habían sido, digamos, recabadas dentro de sus bases de apoyo, que vinieron prácticamente de los campamentos de refugiados, sobre 5.000 personas, eso lo podemos comprobar plenamente, y como no era suficiente que hubiera subido a 40.000, entonces ellos decidieron, fíjese usted, antojadizamente, sumarle 132.174 víctimas por aquello de cualquier omisión que hubiera podido haber. O sea, ellos querían ajustar 200.000 para que hubiera escándalo, para que fuera creíble esta farsa. Pero eso es fácil de comprobar. Y nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente, póngale, por ejemplo, cuando ellos hablan de un 97%, aquí no se trata de si fue un 97 o un 3. Lo importante es que hubo guatemaltecos muertos. Sin embargo, yo doy en el documento, tanto en el del EGP como en el de la ORPA, y en este documento hago un acopio de 124 masacres bajo los parámetros de ellos, cometidos tanto por EGP como ORPA. Faltan las de las FARC y faltan las del PGT. Entonces, esa mentira se va a caer. Lo que tenemos que hacer simplemente es seguir escribiendo, documentar bien esta situación, ¿verdad? Que son afirmaciones, son aseveraciones, y esto sí es científico porque es histórico. Y entonces, pues, que el pueblo de Guatemala juzgue. Yo incluso, si ustedes me permiten, yo he estado, digamos, en las diferentes entrevistas haciendo una invitación a que quienes en realidad combatieron que vengan y que platiquemos de frente, que salgan de las sombras y que en realidad platiquemos y que sea el pueblo de Guatemala que juzgue quien miente. Bueno, estamos en tiempo, Juan Ramón. Gracias. Muchas gracias, que estamos... Muy brevemente, entonces, con todo respeto, yo
quisiera que no se hable de farsa. Aquí estamos hablando efectivamente de guatemaltecos y guatemaltecas muertos, así sean 25,000 o así sean 200,000, y que efectivamente esto está investigado y comprobado científicamente, así sea una sola muerte, Farsa es la manipulación. así sea una sola masacre, hay que investigarla. La justicia transicional es uno de los baluartes de la democracia para construir estados de derecho fuertes a futuro. La impunidad del día de hoy se basa en la impunidad del pasado, y en tanto sigamos como guatemaltecos y guatemaltecas acusándonos mutuamente de quién cometió tal o cual hecho, no vamos a poder avanzar. Es necesario llegar a un punto final, pero no a un punto final en donde todo se entierre bajo la alfombra, sino que precisamente sean los tribunales de justicia y los órganos jurisdiccionales los que esclarezcan plenamente y sin ningún lugar a dudas lo sucedido y las responsabilidades para poder seguir avanzando y luchar contra la impunidad del presente. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje, Juan Ramón, Óscar Platero. Muchas gracias, y yo creo que vamos a ir directamente a corte y luego a deporte, pero el mensaje es el mismo: no se dejen llevar por lo que piensen, por lo que perciben, lean, investiguen. Es el mismo mensaje del discurso del señor Correa respecto al genocidio. ¿Quiere saber la verdad? Involúcrese en descubrirla. Eso es lo que tenemos que hacer, no dejarnos llevar por canto de sirena, sean de A, sean de B o sean de Ecuador, que también han venido, y mañana vendrá el juez Bartasán de España a volver a decirlo, aunque lo expulsaron de España precisamente por ser un mal juez. Así que cuando oigan, lean, lean. Ese es el gran problema nacional. Leemos poco, investigamos menos. Nos vamos directamente a deporte. Doña Silvia, un servidor. Ya no tenemos más tiempo y nos hemos pasado, pero los temas han sido muy interesantes. Gracias por su atención. Los deportes son presentados